He trabajado hot, he trabajado mucho hot, entonces no hay problema, no hay problema. Quiero que participemos, que nos pongamos todos pilos entonces, ¿se acabó el qué? ¿Se fueron todos? ¿No hay nadie? ¿Para dónde se fueron? Daguito, trabajemos los dos. Vamos a trabajar con Daguito. Nos toca los dos solos. No, mentira, los dos solos con Daguito no, porque está... Estamos aquí. Sí, los fieles y los italianos también son fieles. No importa. Aquí se desaparecieron, se fueron a tomar tinto. ¿Quién se perdió? Hola. No, mentira, solamente se perdió Alcirita. No, Alcirita no se perdió porque está sirviendo tintos. Y... No, Valentina y Danilo no vinieron sino a dictar el cajú y se fueron. En el próximo cajú les voy a preguntar de la clase. Para contextualizar a los que están virtualmente, el silencio se debe a que hay un receso, están en conversaciones particulares todos. Cuando cuando nos permitan podemos empezar. Bueno, entonces... quiero que puse este título, hablemos de Cábala, para irnos al principio, al berechit de las cosas. Entonces, estos son algunos conceptos que quiero que trabajemos, algunos, porque pues son bastantes los que quisiera repasar, pero quisiera que hoy pudiéramos tocar estos conceptos. Uno, que tengamos claridad de qué significa el concepto de Cábala. Sería muy importante que podamos ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Pepito está hablando? ¿Está abierto un micrófono? No. ¿Hay un micrófono abierto? Bueno, ahí oigo. ¿Hay algún micrófono abierto? Bueno, listo. Ok, listo. Entonces, les decía que quiero que definamos y tengamos claridad de qué significa la Cábala, el concepto de Cábala, que lo tengamos claro. El concepto de luz y vasija. El concepto del reino superior y el reino inferior, y algo de eso hablábamos hoy cuando hablábamos del despertar de arriba, el despertar de abajo, que es lo mismo, ¿cierto? Que todo lo que se hace en el plano espiritual, se hace en el plano material. El origen de la naturaleza, de la materia y lo que conocemos como el Ein Sof. Son conceptos que, si hablamos de Cábala, tenemos que tener claridad mínimo de estos conceptos. Otro concepto básico y fundamental en la Cábala es el concepto de Tzimtzum. El concepto de la ruptura de las vasijas. La siguiente diapositiva, Pablito. El concepto de Halal y Kaf. Y el concepto de Adán Kadmón. El árbol del conocimiento del bien y del mal.
son conceptos muy importantes. El concepto de Lechem Bochet, lo hemos escuchado, que es el pan de la vergüenza, lo hemos mencionado varias veces, pero vamos a tener una claridad sobre él, vamos a dedicarnos a definirlo y a tener claridad del concepto. Básicamente también el concepto de Tikkun Olam y el concepto de la Sitra Ahara, que también lo mencionamos bastante, la Sitra Ahara, la otra fuerza, o el oponente, o el Satán, y las Klipot. Son algunos conceptos, pues hay muchísimos más de ahí para adelante, pero vamos a ver hasta dónde podemos, que nos permita el tiempo ir teniendo claridad. Comencemos por el concepto de, la siguiente diapositiva, el concepto de Cábala. ¿Qué es Cábala? ¿Qué entendemos por Cábala? ¿Quién me quiere ayudar? Definamos Cábala. Para ti, Lenny, ¿qué es la Cábala? ¿Cómo definirías para ti, en tus palabras? ¿Cómo? Sí, pero para ti, ¿qué entiendes por Cábala? Y lo vamos a ir definiendo. ¿Alguien quiere definirla? ¿No quieres definirla? Más allá de lo que está aquí escrito, lo que para ti es en tus palabras la Cábala. ¿No? Cábala es recibir, por ejemplo. Cábala viene del término hebreo lekabel, que es recibir, ¿cierto? Es un recibimiento, es convertirnos en receptores. Y es estar dispuestos, estar abiertos, lo que yo siempre he dicho, con una mente abierta, dispuesta para recibir. Hasta ahí, eso sería una definición breve de lo que es Cábala, en el sentido estricto de la palabra, como lekabel, Cábala, ¿cierto? Como raíz. Ahora definamos qué es recibir qué. ¿Qué es lo que tengo que estar dispuesto a recibir? ¿Sí? ¿Qué sería lo que nos propone la Cábala? Que estemos dispuestos a recibir ¿qué? Lo que pasa es que pensaría yo que la Cábala lo que nos permite es recibir revelación desde la Torá para poder comprender lo interior que me permite conectarme con el Eterno. Entonces digamos que cuando yo ausculto Cábala, lo que estoy haciendo es una introspección en mí mismo, que me permite conocer mi estructura en la cual estoy elaborado a nivel espiritual, a nivel físico, y me da la posibilidad de tener una comprensión de la Torah a un nivel mayor. O sea, la Cábala es un instrumento que me permite desarrollar esa propuesta para mi vida. ¿Estamos de acuerdo todos? Recibir, ¿qué es lo que yo tengo que estar dispuesto a recibir? Lo que el Espíritu me quiere dar. Porque nosotros, recuerden que nuestra esencia es espíritu y materia. La materia es donde está el ego, lo que se opone, ¿cierto? Pero el espíritu sí está dispuesto a darme para que yo pueda elevar la materia. Entonces, lo que yo tengo que estar dispuesto a recibir según la Cábala es lo que el espíritu, que sí sabe. Recuerden que siempre hemos dicho que el espíritu viene con un propósito, sabe a qué viene, no viene aquí a improvisar nada. El espíritu sí sabe a qué viene, ¿cierto? Mientras que nosotros, la materia, como somos egoístas, como tenemos otros, ¿cierto? Obstáculos, dificultades con el ego, entonces no sabemos a qué venimos, pero el espíritu sí sabe. Entonces lo que nosotros debemos estar dispuestos a recibir es lo que el espíritu, nuestro propio espíritu, nos quiere dar, lo que el alma quiere entregarnos, prepararnos para recibir lo que Dios quiere darnos. ¿Sí? Eso sería un concepto, digamos, más en nuestras palabras para poder definir la Cábala. Es prepararnos para recibir lo que venimos, lo que el mundo nos viene a entregar, para convertirnos en receptores de lo que realmente necesitamos y podemos y debemos recibir. Yo no entendería, yo no lo entendería como recibir, porque a mí la Cábala se me hace una cosa más amplia, es como un conocimiento de, llamémoslo, estrategias, principios,
que me permiten eso que decía el apóstol, conocerme, interpretar la Torá y conocer ese mensaje, el secreto, la revelación del mensaje de lo que el Padre me ha querido decir ahí. Pero la cábala para mí decir recibir no me dice nada. O sea, es una parte que tengo que tener yo dispuesto a recibir, pero no que la cábala, la definición sea recibir. Digo yo, porque yo lo veo como más grande, como un sistema. Perdón. Enseñanza, o sea, solo como es como una materia, digamos así, una materia de la universidad, algo así. A mí me preocupa lo de la cábala, es que no mencionamos a Yeshua, eso me preocupa, es lo único, pero de enseñanza es muy profundo. Bueno, yo en lo que he entendido, sin llegar a desconocer pues todas las definiciones que hay filosóficas, espirituales y todo, ¿cierto? Yo lo que entiendo de la cábala es que yo puedo en lo físico reconocer los secretos espirituales, o sea, en la acción física como tal, ¿cierto? Esa relación mía con lo físico, puedo reconocer e encontrar esos secretos espirituales que me permiten a mí funcionar en principios. Eso es lo que yo entiendo, es una metodología que me permite eso, para mí, o sea, es lo que yo he ido entendiendo de la cábala, ¿sí? Ya en lo físico, yo sé que, pues bueno, que se toma que lo material, pero es que para la cábala es fundamental, Malhut, lo físico, lo que uno hace, el accionar, cada acción, cada momento que ocurre, por ejemplo ahorita, poniendo, si me permite Alcira, un ejemplo Alcira, estamos acá, ella ve una foto y siente algo en sí misma, llega la llamada, ¿cierto? Llega una llamada. ¿Qué pasa ahí cuando se está en ese trabajo con la cábala? Alcira es capaz de poder discernir ese secreto, no lo que sucedió, que bueno, trae tristeza, que bueno, que uno dice, que bueno, tal, cada uno da un concepto, pero ella en sí misma puede traducir eso profundo, y ella lo dijo, ahorita lo dice, ella me dice, ¿por qué tales cosas ocurren? O sea, hay algo más profundo donde el Señor le está revelando que busque ahí una esencia, más allá del hecho, más de que ella pues no se ponga triste, más allá que no ocurra la acción como tal, pero ese hecho físico, ese momento, esa sensación, como ella está en este continuo trabajo con el Padre, Él le revela algo más profundo en el cual ella debe ir, ¿sí me hago entender? Eso es lo que yo entiendo que es cábala, para mí. Para mí, yo le definiría en una sola palabra. La cábala es luz que vendría a mi vida. Bueno, todos esos conceptos, ¿tú ibas a decir, Rocío? Sí. Sí, estamos participando todos hoy. Pero ¿qué es la cábala para mí? De alguna manera fue algo que se reveló con estos estudios, porque antes pues uno vivía y tenía unas percepciones, pero la cábala es algo tan básico que empieza uno a aprenderlo y dice uno, claro, esto estaba aquí siempre, pero hasta ahora que empiezan a dar el concepto, empieza uno a relacionar, pero siempre la cábala es algo básico que había en el alma, el estudio del alma. Muy bien, muy bien. A ver, todos tienen razón. No hemos entrado a la definición. Cuando yo digo recibir, como estamos mirando el término Kabbalah, y dijimos que el chores, la raíz, es lekabel, que es recibir, y por eso dije yo, ¿recibir qué? ¿Cierto? Pero ya vamos a definirlo y tienen toda la razón. Lo que pasa es que lo que yo he entendido es que lo primero que yo tengo que, para entrar en el tema de la cábala, lo que siempre yo entendí y se los he dicho es que tengo que tener la disposición
de recibir sin prejuicios, sin preconceptos, sin obstáculos, sino tener la mente dispuesta a recibir. Es en ese sentido que yo digo, esa es una, digamos, definición mía. Ya vamos a definirlo como lo definen los cabalistas, como definen el término, ¿cierto? Pero lo que yo digo es estar dispuestos a recibir, porque esa es la raíz del lekabel en hebreo, ¿cierto? Entonces, desde otro lugar, que tratar de recibir lo que está más allá de los dogmas, es decir, si nosotros nos desprevenimos de nuestros propios dogmas, de nuestra propia cultura, de todas las preconceptos que tenemos y nos disponemos a recibir, ahí ya comenzamos a entender lo que significa la cábala. Porque mientras nosotros nos cerremos, ¿cierto?, no vamos a entender nada, vamos a ver un conocimiento, como lo dijo Alcira, un conocimiento como en la universidad, como en eso, y ya eso pues no tendría por qué, no sería, no avanzaríamos mucho, ¿cierto? Entonces, ¿y para qué vamos a estudiar esto? ¿Para qué vamos a definir esto? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Qué me ofrece la cábala? ¿Qué me propone la cábala? La cábala me propone adquirir una mentalidad y una actitud creadora. Es decir, verme como yo soy, verme como realmente fui creado, porque recuerden que nosotros también somos creadores. Y cuando yo ejerzo mi función creadora, inmediatamente yo, pensando en este término, pensé en el Shabbat. ¿Por qué? Porque es lo que me enseña el Shabbat. El Shabbat me dice, 6 días de la semana tengo que estar creando, tengo que estar produciendo, eso es crear, ¿cierto? Todo lo que yo hago durante la semana. Y el día séptimo, igual que el Padre, descanse, repose, dejar de crear. Shabbat significa dejar de crear, reposar, confiar en el Señor, confiar en lo que ya creé durante la semana, ¿cierto? Entonces, esa es una propuesta de la cábala, que me entienda yo mi mentalidad y mi actitud creadora, que somos creadores, que podemos tener influencia importante sobre la materia, en lo que sucede alrededor de nuestra vida, que podamos generar desde adentro, desde nuestro interior, sepamos gestionar nuestra energía, que también fue una definición que dieron, energía o luz, o como lo quiero no definir. Eso lo tengo, pero ¿cómo lo voy a gestionar? Eso es lo que me enseña a mí la cábala. Cuando entendemos todo esto, cuando entendemos estas leyes espirituales que me presenta la cábala, que son esas leyes que rigen el universo, porque son leyes universales, vamos a ver la vida de otra manera y vamos a entender a Dios de otra manera. Entendemos los textos sagrados de otra manera y la vida se nos convierte en una experiencia y en una vivencia plena. Eso es lo que pretendemos al introducirnos en este tema de la cábala. Entonces, ya ahora sí como lo definen los cabalistas, ¿cierto? Aunque esta es una definición cabalística del término, que la cábala es un sistema filosófico y espiritual, ellos mismos se contradicen porque es que dicen no se puede meter dentro del término filosófico toda esta sabiduría y este conocimiento, ¿cierto? Porque la cábala es más allá de una ciencia, ¿cierto? Cada ciencia tiene sus particularidades, ¿cierto? Y se definen específicamente y tienen unas condiciones, la ciencia. Pero esta es una multitud de ciencias, en la cábala caben todas las ciencias. Entonces es mucho más allá de un sistema filosófico, pensaría yo. Que yo he podido percibir, quizá cuando uno observa las personas que trabajan este campo, es que hay como 2 líneas de cabalistas. Hay unos que son supremamente guiados hacia la estructura filosófica y digamos que lo espiritual es importante, pero realzan más el carácter filosófico,
y lo miran desde cómo se mira la ciencia, que la filosofía fue la primera expresión del conocimiento. Es como lo que abarca todas las demás ramas de la ciencia y se pueden incluir en ellas. Entonces ellos lo miran, lo ven desde allí y uno lo nota en su lenguaje, en sus maneras de expresarse. Y hay otros que han logrado hacer el vínculo, como el puente, entre lo que es materia y espíritu. Y entonces no desligan los conocimientos, pero le dan mayor fuerza al concepto espiritual porque es de donde proviene la luz. Así es que yo lo veo. Por eso pensaría que ellos ponen sistema y ponen filosofía. Sistema porque está compuesto por múltiples elementos y filosófico porque la filosofía responde como a la primera estructura de conocimiento que dio relación a un mundo donde el pensamiento era importante. Y le colocan la conjunción espiritual para establecer ese balance, el equilibrio. El equilibrio. Sí, el equilibrio entre lo filosófico, o sea, ese conocimiento y lo espiritual, que ya sería lo interno y lo externo, ¿cierto? Que busca comprender los aspectos más profundos de la realidad, que es lo que nos corresponde, que es nuestro Malhut, que es nuestro reino del mundo donde nos encontramos, y la relación entre nosotros y el Creador, ¿cierto? Y eso es, ¿cuál sería el objeto principal según ellos a nivel universal, ¿cierto? A nivel general, el objetivo principal es ayudarnos a comprender nuestra verdadera naturaleza, a conocernos a nosotros mismos. A mí sí hay algo que me ha gustado de la Cábala, es eso, que hay una mirada diferente de quién soy yo, ¿cierto? Que aprendo a conocerme y a ver mi diferencia física y mi diferencia espiritual, o sea, de qué estoy hecho, de qué estoy compuesto, ¿cierto? ¿Cuál es mi esencia? Y eso a mí me parece muy importante de la Cábala. En su esencia, la Cábala nos enseña que realmente somos seres divinos, si lo podemos llamar de esa manera, ¿cierto? Con un potencial infinito. Esa sería una definición que nos guía a través de enseñanzas, prácticas, meditaciones, a descubrir nuestra chispa divina y desarrollar nuestro verdadero ser. Y también nos proporciona herramientas prácticas. Es que la Cábala en sí es muy práctica, aunque obviamente hay mucho que conocer teóricamente, pero lo lleva a uno todo a la práctica, ¿cierto? Proporciona siempre esas herramientas para enfrentar los desafíos de la cotidianidad, de la vida diaria. Esta última frase es muy interesante para nosotros. Cuando uno puede decir que somos seres divinos, porque obviamente tenemos la chispa de él, ¿cierto? Pero con un potencial infinito, es que cuando se trata de definir todo el contexto de la Cábala en términos de una realidad como es la materia, pues el potencial que tenemos nosotros es el mismo potencial del Eterno, es infinito, en términos de lo que soy capaz de hacer y de construir. Entonces ese potencial, porque a veces cuando nosotros lo miramos desde la religión, casi siempre uno es pobre, no tiene, no alcanza, es que yo voy allá porque allá sí me ayudan, allá resuelvo mis problemas, pero mi potencial siempre se queda en cero. O sea, yo no puedo desarrollar eso que soy para crear o construir desde mi realidad o cambiar esa realidad que tengo. Entonces, cuando se habla desde la Cábala de ese potencial infinito, es que yo me conozco a mí mismo y soy capaz, por ejemplo, de hacer esas acciones al mismo nivel que lo hizo Abraham, que lo hizo Isaac, que lo hizo Jacob, que lo hicieron los patriarcas, que lo hicieron las matriarcas, y que también está relatado en todo lo que ha logrado hacer personas como Enoc, como Elías. O sea, no son personas diferentes, solamente son personas que desarrollan su potencial a ese nivel. O sea, un nivel de intimidad, de had con el Padre, de ese orden. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de recursos, de dinero, de abundancia, uno siempre está pensando que es que ellos tienen cosas particulares por lo cuales tienen esa condición. No, es el potencial que han logrado desarrollar para entender quiénes son. Y eso me lleva a esa dimensión en Malhut, no es nada más. Entonces a mí sí me parece que este ejercicio en la Cábala le permite a uno ese conocimiento de uno mismo y poder hacer acciones que son desconscientes desde mí mismo y no como algo que espero que se realice, como algo que me van a dar, que va a llegar, que me van a entregar, que me van a regalar, sino que cobra protagonismo mi acción.
Eso me parece muy lindo, muy, muy bonito. Gracias, Daguito. La Cábala nos enseña a reconocer, pero también a trascender las limitaciones y los obstáculos internos, los obstáculos que cada uno de nosotros tenemos. Y a través de este estudio de conceptos cabalísticos, como las Sefirot, como el árbol de la vida, como el Sinsun y como los que mencionamos anteriormente, vamos a aprender a equilibrar nuestras propias energías. De eso se trata, de elevar nuestra conciencia y tomar decisiones que sean sabias, pero que también despierten nuestro ser interior, nuestro ser compasivo, nuestro ser que se identifica con la divinidad. Y en ese orden de ideas, las enseñanzas fundamentales de la Cábala, encontramos principios como el Tikkun Olam, ¿cierto?, que es la reparación del mundo, que nos recuerda que todas nuestras acciones, todas, y aún nuestras omisiones, ¿cierto?, tienen un impacto tanto en nuestra propia vida, o sea, en lo físico, como en la comunidad, en lo colectivo, y aún en lo que, es decir, siempre hemos hablado de ese concepto de lo individual, de lo colectivo aquí y de lo colectivo universal, ¿cierto? A medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, dicen los sabios, nos volvemos más conscientes de nuestro poder para influenciar positivamente en nuestro entorno, aportando amor, compasión, bondad con el mundo que nos rodea. Y eso hace parte de nuestro aporte al Tikkun Olam. Como dije, no se trata solamente de un conocimiento teórico, sino en la medida posible práctico, que sea aplicable en nuestra cotidianidad. Es importante saber que la Cábala, como cuerpo de conocimiento espiritual, ha sido transmitida a lo largo de los siglos en forma de libros y textos sagrados, pero mucho más oralmente. Sin embargo, muchos de estos escritos se presentan en forma de códigos y en forma de metáforas. Esa ha sido siempre la particularidad de la Cábala, lo que puede hacer que la comprensión sea mucho más desafiante, por decirlo menos, ¿sí? No es de fácil entendimiento a primera lectura. Y en este enfoque codificado de la Cábala tiene un propósito especial. Los conceptos y enseñanzas se presentan de esta manera para transmitir verdades espirituales profundas que van más allá de la comprensión intelectual, como lo que hablábamos hoy de las leyes que trae la Torá, que se denominan huk, que son leyes que van más allá del entendimiento racional. Para los cabalistas, para los místicos, creían que estos conocimientos sagrados debían ser protegidos, y por eso era que no eran tan populares, digámoslo así, sino que ellos estaban convencidos de que debían protegerlos y solo revelarlos a aquellos que estaban preparados para recibirlos, y otra vez insisto con el término recibir, lekabel. El estudio de la Cábala requiere de una mente abierta y una disposición para explorar niveles más profundos de conciencia, y a veces nosotros no estamos dispuestos. Entonces, por eso los cabalistas le dicen a uno, la Cábala, uno no puede buscar la Cábala. Cuando la Cábala lo busca a uno, es el momento de estudiar. ¿Sí? Si a uno le dice, vaya, estudie Cábala, no es buena idea. No es buena idea. La Cábala llega a uno. Cuando la Cábala uno lo busca, es el momento para comenzar a abrir la mente. Mientras tanto, puede pasar muchas cosas y uno no aprendió nada. De pronto aprende algún conocimiento filosófico, pero ahí se queda. Y esto a menudo puede implicar más allá de las limitaciones de la mente racional y adentrarse en el reino de la intuición y la experiencia directa. Esta definición me gustó. Es un viaje de autodescubrimiento y transformación personal. Eso es Cábala. Es un viaje de autodescubrimiento, de descubrirme a mí mismo, de aprender a identificarme, a saber quién soy. Eso es autodescubrirme y transformación personal. Y ese sería el primer concepto de Cábala. ¿Sí? Eso sería la Cábala en grandes rasgos. ¿Qué más podríamos decir de la Cábala que no hayamos dicho?
V. Señora, dime, que no veo acá. Gracias. Espera, yo pongo la cámara. Nosotros nos hemos dado cuenta que con la cábala, digamos que las experiencias que hemos tenido en el pasado, digamos que ahora con la cábala comprendemos el por qué pasaron. Esas experiencias como que no son del plano físico, sino del plano espiritual que hemos vivido o pues que personalmente he vivido con el Padre, ahora como que entiendo el por qué, porque antes pasaban y yo decía, bueno, sí, es el Señor y esto, pero ahora con la cábala como que ya hay una definición, ya hay algo concreto, ya entiendo de qué se trataba el asunto, porque uno siempre tiene la revelación con el Padre y obedece y ejecuta, pero no entendía el por qué él hacía o decía ciertas cosas. Yo solo obedecía, ahora ya no solo se obedece, sino que ya se entiende lo que uno está haciendo. Y eso me ha parecido muy chévere. Cómo me alegra escucharte, Elisita, decir eso, porque yo he sentido que tú, al igual que yo, también tenía muchas prevenciones hace un poco tiempo. Pero es lo que yo insisto, la cábala cuando lo toca a uno comienza a cambiar su conciencia, a tener un sentido diferente y a ver las cosas de una manera diferente. Porque ya no es como un estudio por estudiar algo, ¿cierto? Porque es algo que lo va uno transformando, transformando su nivel de conciencia realmente. Y eso me parece espectacular, Elisita, cómo me alegra. Me alegra escucharte. No sé si alguien más, Lorena, tiene alguna allá en Italia, o Joanita, ¿tienen algún concepto sobre la cábala antes de pasar al siguiente? ¿Algún comentario? ¿Algo que nos haya faltado de comentar, de aclarar? No, señor. Está bien así, estamos claros, estamos entendiendo. Listo. Gracias, Elisita. Pepito, ¿está claro? No te escuché, Pepito, abre el micrófono. ¿Se congeló? Bueno, ya, Pepito. Ahora sí. Está claro para mí, la cábala es descubierto a uno mismo. Nos ha descubierto, nos está descubriendo a nosotros mismos. Muy bien, mi Pepito. Qué bien, qué buena definición, Pepito. Muchísimas gracias, Pepe. Gracias, Pepe. De nada, pastor. Gracias. Es que yo no oigo casi, pero de vez en cuando oigo y... No, lo estás escuchando muy bien, Pepito. Cierra tu micrófono, por favor, Pepito, ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, ahí vamos. Pero esto es también, obviamente ya hemos hablado mucho sobre la cábala, pero me parecía importante poder recoger, ¿cierto?, el concepto en nuestros términos. Entonces vamos a ir al segundo concepto para este día que tenemos. Ahora, no sé si me lo permiten, no sé si de pronto es algo, me parecería a mí muy importante antes de pasar el concepto. Quisiera leer algo sobre la historia de la cábala, para como ponerle, redondear el concepto, ¿cierto? Una muy breve historia para contextualizar todo. Dice así: la historia de la cábala es rica y se remonta a tiempos antiguos. Según las creencias cabalísticas, los principales fundamentos fueron transmitidos desde la sabiduría infinita, desde la fuente, o sea, el Eterno directamente, a través de seres iluminados como Abraham. Se cree que Abraham recibió un conocimiento profundo de la cábala de Melquisedec. ¿Recuerdan a Melquisedec? Un sacerdote y rey misterioso mencionado en el libro de Génesis. Sin embargo,
Fue en los siglos posteriores cuando la cábala comenzó a desarrollarse y a sistematizarse. Una figura prominente de esta historia es Rabbi Shimon Bar Yochai, creo que lo han escuchado mencionar, que vivió en el siglo II de nuestra era. Es reconocido como el autor del Zohar, una obra central de la cábala, considerado un texto sagrado y esencial para el estudio y comprensión de los principios místicos. Durante la Edad Media, la cábala experimentó un florecimiento significativo. Surgieron diversas escuelas y corrientes y se desarrollaron nuevos textos y tratados cabalísticos. Uno de los hitos más destacados de esta época fue el surgimiento del Zohar como una obra completa. Fue compilado por el rabino Moshe de León, ampliamente estudiado y conocido más bien. Otro punto crucial en la historia de la cábala fue la influencia del Ari, Rabbi Itzhak Luria, un importante cabalista del siglo XVI. El Ari introdujo nuevas ideas y conceptos en el entendimiento de la cábala que se conocen como la cábala luriana. Su sistema místico y sus enseñanzas tuvieron un impacto duradero en la forma en que se practica y estudia la cábala hasta el día de hoy. Más tarde, en el siglo XX, Rabbi Yehuda Ashlag, también conocido como el Baal HaSulam, otro cabalista muy reconocido, desempeñó un papel fundamental en la difusión y el acceso a la cábala. Su trabajo incluye su comentario sobre el Zohar llamado el Sulam, que es la escalera, y su obra maestra, el estudio de las 10 Sefirot, sentó las bases para la comprensión moderna de la cábala y su aplicación práctica en la vida cotidiana. La historia de la cábala es vasta y compleja, llena de figuras destacadas, textos sagrados y desarrollos significativos. Estos son algunos de los hitos importantes que marcaron la evolución de desde los tiempos más antiguos hasta el presente. Esta rica tradición continúa siendo hasta hoy en día un camino espiritual y una fuente de sabiduría profunda para aquellos que buscan comprender los misterios de la existencia y su conexión con lo divino. Y ahora sí vamos a continuar. Eso quería dejar como una breve reseña de lo que es la historia de la cábala. Entonces, ahora sí, siguiente diapositiva, por favor. Vamos a mirar el concepto de luz y vasija, fundamental en la cábala para nuestro estudio y para nuestro conocimiento. El concepto de luz y vasija se relaciona con el proceso de la creación y el deseo del ser humano. Según la cábala, la luz representa la energía divina. Siempre que hablamos de luz, hablamos de la energía divina, la fuerza vital que impregna todo el universo. O sea, todo el universo está lleno de luz divina. Vasija. El concepto cabalístico de vasija, por otro lado, se refiere a una capacidad receptiva. Volvemos al término recibir. La capacidad receptiva, nuestra disposición interna para recibir y canalizar la luz. ¿Vamos ahí entendiendo? Ok. En el proceso de creación se dice que la luz infinita de Dios se contrajo o se retrajo en un acto que conocemos con el nombre de Tzimtzum. ¿Sí? Me refiero al Tzimtzum, pero después vamos a verlo específicamente, a estudiar el término Tzimtzum. Ahora vamos a verlo generalmente. Este Tzimtzum permitió la creación del mundo físico y al mismo tiempo creó un espacio vacío en el que la vasija podría ser formada. Esto es profundo y hay que tener claridad, porque para entender otros conceptos necesitamos tener claridad de este concepto básico. La vasija o alma humana, que también somos, ¿cierto?
Fue creada para recibir luz divina y reflejarla en el mundo. Es que sí. Sí, para recibir y reflejar. Dos procesos que son normales con la luz. O sea, cuando la luz llega a una superficie, la luz se refleja, pero también la luz se refracta. O sea, parte de esa luz puede ser absorbida por y otra se refleja. Cuando yo recojo luz, normalmente la puedo reflejar total, que es muy raro porque normalmente los cuerpos absorben parte de esa radiación que reciben. La idea aquí sería con la cábala que yo pueda reflejar toda la luz que del Creador traigo porque es mi esencia. Entonces ahí mi ego ha muerto porque es lo que absorbe parte de esa energía, porque la energía es como una herramienta que me permite a mí movilizarme diariamente. Es como la fuente de lo que hago permanentemente. Y eso me parece lindo porque la preparación del alma es como una manera de poderme construir con esa luz, porque es prepararme para que mi vasija, como en la imagen, no se vaya a romper, porque pues si yo recibo más de lo que puedo retener, puedo romperme. Recuerden que todo, aún en la divinidad, y obviamente que como nosotros somos un reflejo de la divinidad, obramos de la misma manera. Todo el principio de cualquier cosa comienza con un deseo. ¿Sí? Si Dios no hubiera deseado crear el mundo, pues no existiríamos, ¿cierto? Piensa con un deseo. Ahora, el deseo humano desempeña un papel muy importante en este proceso. Yo no sé si puedo dictar, ¿verdad? No, es que en serio no sé si puedo continuar con la clase, ¿me permiten? En serio que es que me interrumpe, no puedo continuar. Es que es molesto con ese ruido ahí, si no, pues no le interesa, pues yo lo entiendo, pero los demás sí, en serio, ya estamos como en la clase de primaria también. Bueno, nuestro anhelo, el anhelo humano, ¿cierto? Y el deseo de conectar con lo divino actúa como un imán que atrae la luz, ¿cierto?, hacia nosotros. Nosotros somos ese imán. Sin embargo, la capacidad de recibir luz en su plenitud depende ¿de qué? De la preparación de la vasija. ¿Sí? Si no hay vasija, no se puede recibir la luz. Nuestro trabajo como seres humanos es cultivar una vasija amplia y pura a través de la práctica espiritual, el estudio, la meditación, el conocimiento, el desarrollo de cualidades como la humildad, la gratitud, el amor, y todo eso hace que nuestro recipiente se amplíe. Ese es el tema de la vasija. Nosotros somos recipientes y hay una luz. Y esa luz nosotros tenemos que preparar nuestros recipientes si queremos, para poder recibir la luz. No si queremos recibir la luz porque nosotros siempre vamos a tener luz porque somos divinidad, pero la luz en la medida de nuestra vasija, ¿cierto? Si tenemos una vasija pequeña, pues vamos a tener poquita energía, poquita luz. Si ampliamos nuestro recipiente, podremos contener mucha más luz de divinidad. Y ese es el concepto de luz y vasija. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro el término? Por favor, con el micrófono. Y entonces que la Cábala me da las herramientas para mejorar mejorar mi vasija. O sea, ¿sí estoy clara? Si yo mejoro mi vasija, si yo le pongo humildad, le quito ego, si la bondad, todo esto que está acá, que hemos ido aprendiendo y mirando de las Sefiró, es hacer, yo misma me mejoro mi vasija, o sea, la vasija soy yo, me mejoro yo. Y si yo estoy mejor, entra más luz, puedo ser mayor canal de esa luz, para también
la otra cosa que entiendo es que debo entregarla, no me la puedo quedar. Tengo que recibir para dar. ¿Sí? ¿Sí es así? Sí, así está bien. Por ahora estamos definiendo el concepto de vasija, ¿cierto? Ya después vamos a ver qué hace la vasija con esa luz, ¿sí? Por ahora el concepto de conocerme está bien. Cuando la cábala me ayuda a conocerme que soy un recipiente, que soy un instrumento para recibir luz, ¿cierto? Que sin luz no puedo vivir, ¿sí? Es la vitalidad, luz de la fuente, ¿cierto? Entonces cuando yo recibo esa fuente, entonces ya con ese conocimiento, ya yo puedo determinar quién soy, como ser, como recipiente. Y ya después vamos a mirar más adelante qué ejercicios o qué necesito yo para ampliarme o para, al menos para ver en qué estado se encuentra mi vasija. Y a partir de ahí sabré si necesito ampliarla, si necesito equilibrarla, bueno, en fin. Pero por ahora estamos teniendo claridad del concepto de qué es una vasija, ¿sí? Respecto de la luz infinita. Siguiente diapositiva. Esta gráfica la traje para otro concepto que es el concepto de reino superior y reino inferior. El concepto de reino inferior y reino superior en la cábala se refiere a la estructura espiritual del universo y la relación entre los diferentes niveles de existencia. Nosotros sabemos y conocemos que hay un reino que es el físico, el material, que es Asia, ¿cierto? Donde está toda la materia. Y el reino superior es a partir de ahí. El reino superior en hebreo, en término hebreo, es Malhut Aelión, o sea, el reino superior. Y el reino inferior, por otro lado, se refiere a niveles inferiores de la existencia, que comprenden los mundos espirituales y el mundo material. Es el reino inferior. Cuando escuchemos el reino superior, sabemos que es de Yesod hacia arriba, ¿sí? Y el reino inferior no es porque sea menos, ¿cierto? Sino porque es la ubicación de la materia. Estos niveles son considerados como manifestaciones de la energía divina, que desciende a través del proceso de contracción y ocultamiento. Sabemos que la energía viene en el árbol de la vida arriba, obviamente con mucha más densidad, mucha más, ¿cierto? Que no podríamos recibirla en Malhut directamente, si no fuera por ese proceso de filtración para que llegue la energía a Malhut. Nos quemaríamos de una, ¿cierto? Si no existiera ese proceso. Por eso es que es necesario. En hebreo, esta dimensión denominada Malhut Atactón, que es el reino superior, la idea es que el reino superior representa la esencia divina y la perfección absoluta, mientras que el reino inferior es para permitir la existencia del libre albedrío y del crecimiento espiritual. Todo eso se da aquí, en Malhut. Y de una vez aprovechamos para recordar los mundos, ¿cierto? Y cómo los mundos tienen que ver con el tetragramatón, ¿cierto? El nombre del Eterno que fue dado. Y cada uno corresponde a un nivel en el árbol de la vida. Siguiente, por favor. Llegamos al término del Sinsum, el término del origen de la materia. Y aquí, obviamente, para hablar de Sinsum, tenemos primeramente que hablar del Ein Sof. ¿Sí?
El término Ein Sof, ya lo conocemos, ¿cierto? Estamos más familiarizados. Se traduce como la existencia infinita, el infinito, ¿cierto? El concepto cabalístico de Ein Sof se refiere así al infinito, al sinfín, al ilimitado. La luz infinita. En la Cábala, la luz infinita representa la esencia divina inefable, el todo, ¿sí? Ilimitado, anterior a la creación. Es la fuente de todo ser, la conciencia indiferenciada de Dios antes de manifestarse como luz, energía o forma. Antes de Bereshit, antes de Génesis 1:1, Ein Sof, al igual que de Keter para arriba, es Ein Sof. El Ein Sof representa la naturaleza eterna y trascendental de la divinidad que está más allá de cualquier comprensión humana. Es la fuente primordial de todo lo que existe y trasciende cualquier forma o limitación. El Ein Sof está estrechamente relacionado con el proceso de creación y el principio de Tzimtzum. Según la Cábala, antes de la creación, la totalidad de la realidad estaba llena de la esencia divina. Antes de Génesis 1:1 no existía sino el Ein Sof. ¿Sí? Para ir entendiendo el concepto. Sin embargo, para permitir que existiera el universo finito que conocemos y separado, la luz infinita del Ein Sof se retiró a sí misma, creando un espacio vacío conocido como Tzimtzum, que es literalmente se traduce como contracción. A partir de ese espacio vacío surgió un rayo o una línea de luz llamada Jokhma Ein Sof. Traducido es la sabiduría del infinito. Se produjo esto. Se produjo al contraerse. Aquí está la luz infinita. Antes de Génesis 1:1 no existía nada. Se contrae la divinidad y crea un espacio vacío. ¿Sí? Y en ese espacio vacío entra un rayo de luz, que es lo que se conoce como el Ein Sof, o como sabiduría infinita, la sabiduría del infinito. Esta Jokhma, esta sabiduría, representa la primera emanación creativa, el inicio del proceso de manifestación divina. Es el punto de partida para la formación de la Sefirot. Aquí comienza la creación de la Sefirot y la creación de todo el universo. Génesis 1:1 es esto. En el principio creó Dios. La aplicación práctica del concepto del Ein Sof y Jokhma Ein Sof implica conocer que la divinidad está presente en todo y que cada momento y experiencia de la vida está imbuido, está envuelto, está impregnado de una chispa de luz infinita. Todo está impregnado de luz. Este concepto nos invita a recordar nuestra conexión con lo divino y a cultivar una conciencia espiritual en nuestra vida diaria. Cuando comprendemos que la sabiduría del infinito está en nosotros y en el mundo que nos rodea, podemos adoptar una perspectiva más elevada y trascendental de nuestras acciones y decisiones. Estos conceptos es necesario tener claridad para comprender lo que vamos a seguir hablando, porque cuando hablamos del alma, cuando hablamos de la rotación del alma, cuando hablamos de los procesos del alma, cuando hablamos del desencarne, ¿cierto? Todo ello tiene que ver con estos conceptos. Entonces, el proceso de Tzimtzum
propiamente dicho. Tzimtzum significa contracción, que en hebreo se refiere a cómo la energía y la luz divina se restringen para dar lugar a la creación. El proceso de Tzimtzum se divide en varias etapas, conocidas como Tzimtzum Aleph, Tzimtzum Bet y así sucesivamente, ¿cierto? Cada etapa hasta las 22 etapas del proceso de creación. Por eso cada letra del Aleph Bet representa una etapa de la creación, ¿cierto? Y están representadas en el árbol de la vida. El proceso, estas etapas representan diferentes niveles de contracción y de ocultamiento. En el Tzimtzum Aleph, en la primera manifestación o la primera contracción, se dice que la energía divina se retiró de un espacio específico en el centro infinito. Esto permitió que el espacio vacío, se formara dentro de la existencia divina. Luego, en el Tzimtzum Bet, en el segundo, la segunda contracción, se dice que la luz divina se contrajo aún más, creando una cortina o creando un velo que ocultó la presencia divina. Recuerdan que eso nos lo explicaba muy bien Chapán, lo del ocultamiento, que si el Tzimtzum es ocultarse o realmente es manifestarse, era la pregunta. Esta cortina permite la aparición de múltiples niveles y dimensiones dentro del universo infinito. Las etapas posteriores del Tzimtzum continúa el proceso de ocultamiento y contracción divina, permitiendo la aparición de diferentes niveles de existencia y manifestación de los mundos físicos y espirituales que nosotros conocemos. Quiero que nos quedemos con esta imagen porque la vamos a volver a ver cuando miremos lo del Cap, cuando entra la luna, que esta luz que viene y sostiene, aquí estamos nosotros. Y en el principio vamos a entender Génesis 1:1 cuando dice que todo estaba desordenado y vacío, ¿cierto? Ese sería a grandes rasgos el concepto de Tzimtzum. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta aquí? ¿Qué significa el Tzimtzum? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Elisita por allá, es que como no los veo, no sé si tengan alguna aporte, alguna pregunta en Italia. No, nosotros no tenemos preguntas, Juve, gracias. Bueno, estamos entendiendo el concepto de Tzimtzum. Sí, sí, sí. Bueno, de acuerdo. Sí, señor, por acá también todo bien, gracias, amigo. Vale. Yo no sé si ponemos un puntico aquí o definimos el siguiente, que sería el de las ruptura de las vasijas, que volvemos a hablar de vasijas. Listo, vamos a dejar en la siguiente, porque yo entiendo que cada vez trato de irme más atrás para que entendamos más, pero veo que cada vez es como más complejo. Bueno, vamos a ver el concepto de Shevirat Akelim, que es la ruptura de las vasijas. La siguiente, por favor, la siguiente, Pablito. Esto también nos sirve para lo del Tzimtzum. La siguiente diapositiva, Pablo. La ruptura de las vasijas. ¿A qué se refiere la ruptura de las vasijas? Parece muy lógico, pero hay que entender. Se refiere a un evento cósmico que se dice que ocurrió durante el proceso de la creación. Según este concepto cabalístico, Dios, al intentar emanar su luz infinita, creó recipientes o vasijas para que la contuvieran. Sin embargo, debido a la fragilidad de estas vasijas, que es lo que a veces nos pasa a nosotros también, esa fragilidad o esa incapacidad para soportar la intensidad de esa luz divina, estas vasijas se rompieron, se quebraron. Esta idea se encuentra plasmada en el Zohar. Dice el Zohar que
la ruptura de las vasijas se refiere a que se dio lugar a la dispersión de chispas. Al romperse la vasija que contenía la luz divina, dio lugar a que esas chispas se dispersaran, esas chispas divinas que estaban en las vasijas, y se dispersaron por todo el universo. La ruptura de las vasijas se considera un evento cósmico significativo que tuvo consecuencias para la realidad física y espiritual. Esta es una analogía. Esta idea se utiliza para explicar la existencia del mal y los desequilibrios del mundo, ya que las chispas divinas quedaron atrapadas en fragmentos de vasijas rotas. ¿Sí? Al romperse la vasija, en millones de fracciones, cada fracción de esas vasijas quedó impregnada de luz, ¿cierto? La tarea del ser humano, la tarea del ser humano, de nosotros, según la Cábala, es participar en el proceso de tikkun, de reconstrucción, de corrección, ¿cierto?, de esa vasija, para elevar y unificar esas chispas y restaurar el orden y la armonía del universo. ¿Sí se entiende la analogía? La ruptura de las vasijas es una metáfora, ¿cierto? Es algo simbólico para explicar conceptos mucho más profundos y complejos relacionados con la creación y la realidad espiritual, ¿sí? Pero esta es una forma para que podamos nosotros tenerla como gráfica en nuestra mente. Cuando el Ein Sof, el infinito, quiso revelar su esencia, creó vasijas para contener su luz. Sin embargo, debido a su debilidad, a la debilidad de las vasijas y a la falta de preparación, las vasijas se rompieron y la luz primordial se dispersó en fragmentos. Esto provocó la caída de las chispas divinas en el mundo de la materia. Y dice el Zohar: el propósito del hombre en este mundo es reparar estas vasijas rotas y elevar esas chispas de luz, restaurando así el orden y la armonía en el cosmos. Siguiente diapositiva, creo que escribí la definición. Esto es lo que dice el Zohar respecto de las vasijas. Es supremamente importante tener claro este concepto, porque aquí vamos a entender Adán Kadmon, vamos a entender todo lo demás, y también cuál es nuestro propósito. Porque nosotros somos una de esas chispas que venimos a restaurar, guardadas las proporciones, lo que a cada uno nos corresponde hacer de esa vasija. Somos una fracción de esa vasija, que también en la misma analogía de Adán Kadmon, es Adán Kadmon que se dispersa en miles de fracciones y vamos a volver a hacer, para volver a la unidad. En este pasaje del Zohar se ilustra la idea de la ruptura de las vasijas como una consecuencia del intento divino de revelar su luz primordial en el mundo. Las vasijas, simbolizando la capacidad humana de recibir y contener la luz divina, se rompen debido a su debilidad. Esto da lugar a la dispersión de las chispas divinas en el mundo material, en Malhut. El ser humano tiene la tarea de reparar estas vasijas rotas a través de su trabajo espiritual y elevar esas chispas de luz para restaurar el orden cósmico que llamamos Tikkun Olam. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Entonces vamos a dejar hasta ahí por hoy y la próxima continuamos con los otros conceptos que son duritos, son duritos, pero si no entendemos esto, pero bueno, ahí repitiéndolo y repitiéndolo yo creo que vamos entendiendo. Si hay preguntas, no hay preguntas, está todo claro.